Bueno, pues vamos allá con la última jornada de este ciclo que hemos organizado entre el Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa y REDEL, la Red de Entidades de Desarrollo Local. La jornada se enmarca, como sabéis, dentro de la programación de la oficina Acelera Pyme del colegio. Las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas puestas en marcha en toda España por el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y con el objetivo de poner en valor las nuevas tecnologías y mostrar a las pymes cómo estas tecnologías pueden ayudar en sus procesos de negocio y cómo pueden mejorar las tareas del día a día. Para ello estamos haciendo una serie de jornadas divulgativas, jornadas de demostración de tecnologías, productos, servicios. También tenemos un servicio de asesoramiento y acompañamiento para ayudar a las pymes a resolver las dudas que puedan surgir durante su proceso de transformación digital. Y también queremos ser un agente activo dentro de los programas de ayudas Kit Digital y Kit Consulting. El Kit Consulting se pondrá en marcha definitivamente a final, bueno, yo creo que para septiembre o octubre como mucho estará ya en marcha y intentaremos ayudar a las pymes a obtener las ayudas. Tenéis toda la información en la página web de la oficina Acelera Pyme, oap.ingeniería.eus. Ahí tenéis nuestro correo electrónico y nuestro número de teléfono para cualquier duda que tengáis. Como os comentaba, es la cuarta jornada del ciclo. El ciclo se ha organizado en colaboración con la Red de Entidades de Desarrollo Local y tenemos con nosotros a Nerea Luis, que es doctora en Ciencias de Computación, experta en Inteligencia Artificial. Bueno, ya somos ya casi como de la familia, Nerea, así que nada, cuando tú quieras, adelante, todo tuyo. Perfecto, muchísimas gracias. Pues voy a compartir y empezamos. Vale, pues esta es efectivamente la cuarta y última sesión del ciclo de webinars que he impartido sobre inteligencia artificial. Y bueno, por si alguien de los que estáis ahí conectados, ¿no? Si no me ubicáis, si no me conocéis, es la primera vez que os conectáis, pues mi perfil, sobre todo, bueno, me he dedicado muchísimos años a la inteligencia artificial y sobre todo tengo, bueno, pues mucho foco en consultoría, ¿no? Ayudar a empresas a empezar un poco a hacer este proceso de adopción de inteligencia artificial, sobre todo a raíz del boom de la IA generativa, y también he hecho pues mucha divulgación en diferentes medios. El otro día, en el último webinar, ¿no? Aunque hemos hablado más o menos en todos de aspectos parecidos, sí que os comentaba, ¿no? Que empezamos a ver mucho producto alrededor de la inteligencia artificial, que al final había como un boom, ¿no? Alrededor de las interfaces, por ejemplo. Entonces estábamos viendo un fenómeno bastante curioso, que era el empezar a insertar cajas de chats en interfaces que ya conocemos, ¿no? Como arriba, aquí tenéis la de Microsoft Word con el nuevo Copilot, ¿vale? Donde yo le puedo directamente pues, pedir el lenguaje natural, ¿no? Que me genere algún tipo de documento, incluso referenciar alguno que ya tengo en mi propio ordenador para que se base en él. Teníamos el caso de Adobe Photoshop, que también ha incluido esa caja de texto con diferentes estilos incluso, y luego pues se pueden hacer ya cosas un poquito más elaboradas, ¿no? También eliminando fondos, personas o haciendo variaciones, ¿no? En las propias imágenes. Y luego os comentaba dos también, uno que tenía más que ver con mi campo, que es el del desarrollo de código, ¿no? Donde aquí, sobre todo, esta barra de chat, en este caso el lateral, nos ayuda a encontrar antes, pues, por ejemplo, fallos que pueda haber en el código, o a documentar mejor una parte del código para que otra persona la entienda, etcétera, etcétera. Y luego, pues, el hacia dónde íbamos, ¿no? Que quizá esto es lo que menos hemos hablado en estos webinars, y hoy sí que quería incidir un poco más en que al final todo apunta a que vamos a ir migrando este tipo de interfaces, tanto para que sean compatibles, ¿no? Como ya lo son el lenguaje natural, en este caso a través del texto, como también con la voz, ¿vale? Este es el último ejemplo que lanzó OpenAI. Lanzaron una demo hace mes y medio, una cosa así, y ya de hecho han comunicado esta misma semana que se supone que a partir de otoño empezará a estar disponible de forma obviamente escalada, ¿no? Cada vez con más usuarios. Empezarán con unos poquitos, pero sí que parece que esto ya empieza a ser una realidad, ¿no? Es decir, no solo pensando en la típica app de escritorio, digamos, como las que podéis ver aquí, sino también pensando en que puedas tener un asistente directamente, puramente conversacional, que se conecte a distintos servicios dentro de tu ordenador o de tu ecosistema, ¿no? En la nube. Y con todo esto, pues estuvimos viendo distintas aplicaciones, ¿no? Dentro de lo que sería la IA aplicada a la empresa.
luego hablando, ¿no?, con Redel y demás, pues me decían que claro, que hay mucho comercio también dentro de ese perfil de emprendedores. Entonces, yo lo que voy a intentar hoy es seguir más o menos, seguir un poco la estela donde lo dejé el otro día, es decir, coger casos de uso que ya habíamos visto, continuarlos, que quedaban ahí algunos por revisar, y también poneros algunos ejemplos de lo que están haciendo, sobre todo cadenas que se dedican, vamos a decir, a la venta, ¿no?, a la venta de diferentes servicios. Entonces, más por curiosidad que por otra cosa, quería enseñaros primero este ejemplo de Toys R Us que se hizo viral hace unas semanas, igual alguno lo habéis visto, donde se supone, fijaros aquí abajo, lo pone UFX más y unos palitos y tal. Se supone que vais a ver una especie de anuncio, se ha hecho enteramente utilizando el modelo de IA llamado Sora, montado por OpenAI. Sora es un modelo todavía privado, ¿vale? Solo lo pueden acceder personas que les dan exclusivamente el acceso y son muy, muy pocas, pero para que veáis más o menos en la ciudad donde vamos, ¿no?, que os sirva un poco ahí de inspiración, y luego vamos a ver otro caso un poquito más aterrizado a dónde está la tecnología hoy. Vale, aquí hay una voz en off que podríamos, o sea, perfectamente decir que puede ser un locutor perfectamente, pero sí que hay una cosa que llama mucho la atención, sobre todo de este tipo de anuncios, que empieza a salir algunos ejemplos, aunque no digamos de forma tan apabullante, ¿no? Esta ha sido casi la excepción, pero vais a ver muchos cambios de plano, ¿no? Y con esto lo que os quiero decir no es que sea un estilo, ¿vale? No es que sea un estilo marcado, pero fijaros que se van como encadenando escenas que realmente entre ellas tienen poca continuación, ¿vale? Esto significa que efectivamente tenemos una tecnología muy potente para hacer ahora mismo generación de vídeo, pero todavía le falta como esa madurez, ¿no?, del poder continuar los planos, de poder hacerlos más largos. Entonces, si tenéis una idea, quiero decir, donde podáis explorar este tipo de herramientas, están muy chulas, pero sí que quería, bueno, simplemente advertiros de esas limitaciones, ¿no? Que lo que vais a ver, de hecho vamos a ver algún ejemplo luego más adelante, son todo vídeos como súper cortos, ¿no? Y luego necesitas como esa persona, obviamente, o ese conjunto de personas creativas que le den seguimiento o meterle algún tipo de postproducción, ¿no? En este caso, bueno, lo han hecho así, también yo creo que para llamar la atención, ¿no?, y decir, oye, somos los primeros en usar esto. Y luego está el caso de Trivago, que esto lo comenté un día, pero no lo llegué a poner el vídeo. Esto simplemente porque he visto que además lo han vuelto a poner en la tele ahora. Entonces, para que os fijéis, ¿no? El anuncio de Trivago lleva muchos años siendo pues un señor, ¿no?, y diciendo cosas y tal. Y en la matriz, digamos, original, pues habla un señor británico, ¿vale? Que es este señor que veis aquí. Y luego, digamos que tenían diferentes actores para replicar el anuncio. Ya lo han hecho con inteligencia artificial, es decir, han doblado a este señor en diferentes idiomas y han utilizado una técnica que llamamos el lip sync, ¿no?, que es la sincronización de labios, para que se parezca lo más posible pues, a lo que está diciendo, ¿no? Le han doblado, le han clonado la voz, también lo han hecho con IA, y este es el resultado del anuncio. Os pongo un trocito para que veáis el original, el americano. No se oye la voz, Nerea. ¿Sí? La voz no se oye, no se Ah, no se escucha. oye en este. Vaya, por No, Dios. Yo creo que es antes porque tampoco, En el sí, anuncio anterior. Ah, antes tampoco. Ah, No, vale, pues entonces yo es creo que que no es lo que a la hora tendré de habilitado. compartir, a la hora de Sí. compartir tienes que darle a la opción Dadme un de segundo, sí, compartir. porque no le he dado. Pensaba que le había dado, pero no le he dado. Voy un segundo. A ver, creo que ahora ya. Igual deja de compartir y al volver a compartir Sí, te da la creo que opción. me deja ver. A ver. Ah, pero creo que me obliga a.
Ahora. À la recherche de l'hôtel idéal? Pas facile. Ahora se oye bien. Ahora se oye, ¿no? Vale. Ha hecho ahí un restart. Vale. Entonces, el americano, digamos, que era lo que os decía. Searching for your ideal hotel? Do you have tons of tabs open because every site has a different price for the same room? Well, Trivago does all the work for you. And ¿Vale? O sea, es el mismo señor y aquí es el mismo tipo de anuncio, solamente que en este caso es francés. À la recherche de l'hôtel idéal? Pas facile quand chaque site propose un prix différent pour la même chambre, n'est-ce pas? Justement, Trivago se charge de comparer pour vous les prix de centaines de sites de réservation. Fini les longues heures de recherche et les dépenses inutiles. Avec Trivago, trouvez une super offre pour votre hôtel, tout simplement. ¿Vale? La voz veis que no es exactamente la misma, pero sí que tiene ahí como un tono parecido. Y entonces lo que están surgiendo son pues muchas aplicaciones, que era realmente lo que quería llegar con esto, ¿no? Que sí que nos empiezan a ofrecer este tipo de servicios, ¿no? Veíamos en el webinar anterior, por si alguien se lo ha perdido, os enseñaba HeyGen, que es una de las que te permite hacer pues lo que llamamos el voiceover y también utilizar avatares, ¿no? Que ya están montados, avatares humanos, digamos, inspirados en personas reales que han cedido su imagen pues para hacer este tipo de montajes, ¿no? Esto obviamente nos sitúa en, bueno, pues en que en los próximos años, sobre todo el mundo de la publicidad, del marketing, ¿no? Obviamente se está viendo impactado por este tipo de tecnologías, con lo cual cada vez más iremos viendo más casos de este estilo, pero ahora, a día de hoy, me parece sobre todo notable que mientras que Toys R Us, ¿no? Aunque ahí la voz realmente no era tan relevante, sino más los planos, aunque Toys R Us ha hecho como mucho alarde del uso de inteligencia artificial para montar ese anuncio, y Trivago, sin embargo, no ha hecho prácticamente ningún tipo de publicidad. De hecho, este anuncio tiene ya unos meses, ¿no? Lo sacaron a finales, no sé si fue a finales del año pasado, pero una cosa así. Entonces, es tecnología que ya está, pero obviamente hay que saber usarla para que pues al público no le parezca raro, ¿no? Porque imaginaos a este señor pues de repente hablando así como que no estuviese todo bien sincronizado, ¿no? Hay alguna versión de esto donde se nota que no está perfecto, pero bueno, cuando lo ves en la tele prácticamente te tienes que fijar mucho, ¿no? Para notar ese tipo de cosas. Si lo veis, acordaros de mí y entonces luego me decís por redes a ver qué os ha parecido. Entonces, luego hay otra cosa que a veces pasa también, no lo he comentado, pero esto os puede pasar, sobre todo si empezáis a publicar ese tipo de casos de uso. Igual no hace falta que sean como tan bestias, ¿no? Como el de Trivago, ahí que le han metido un montón de pasta para poder hacerlo, pero que sobre todo en el momento en el que la gente sabe que se está haciendo con IA, también a veces pasa que de repente el nivel de atención te puede bajar, ¿no? Pues simplemente por el hecho de que al final es contenido que vamos a decir que está generado mayoritariamente con una máquina y parece como que empieza a generar un efecto en el público diferente, ¿no? A algunos les gusta mucho, a otra gente quizá no se siente tan atraída, en fin, ese tipo de cosas veremos cómo evolucionan. Y luego, pues lo de siempre, ¿no? A mí me gusta resaltar que sobre todo se están hablando o se están trabajando, ¿no? Estos 4 casos de uso que tienen que ver principalmente en el caso del comercio, ¿vale? Atención al cliente es el que se lleva la palma y la automatización de documentos, ¿no? Que de este ya hemos hablado en algunos casos anteriores. En el caso de atención al cliente, lo que está sucediendo es que, claro, de repente hay un momento ahora mismo en el mundo de la empresa donde ya se venía invirtiendo un montón de dinero pues, en darle forma a chatbots, ¿no? A los asistentes conversacionales, pues sobre todo para atención al cliente, sobre todo para ayuda, yo que sé, al turismo. Ha habido muchísimos casos, ¿vale? Entonces, claro, al llegar todas estas interfaces conversacionales nuevas, de repente dices, jolín, le puedo dar una segunda vida. Si yo pienso en la Alexa que tengo en mi casa, ¿no? O si pienso justamente en ese chatbot de turismo, tal. Al final, el poder, sobre todo, utilizar estos modelos nuevos hace que también podamos hablar mejor con nuestros clientes, ¿no? Entonces, aquí hay una oportunidad de explorarla. El problema que vais a tener aquí, y lo digo porque seguramente quizá alguno ya hayáis explorado ese tipo de opciones,
es en cómo consigues luego escalar ese tipo de solución, ¿vale? Lo he comentado en algún webinar anterior así por encima, pero al final para poder trabajar bien con este tipo de inteligencia artificial, sobre todo la generativa, también hace falta mucho control, ¿no? Entonces, lo mejor es al final intentar utilizar herramientas que te permitan diseñar flujos de conversación combinado con que de vez en cuando se vayan a esos flujos de IA generativa a adaptar el contenido pues al usuario con el que estoy hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy interactuando y lo que quiero montar es un chatbot que me resuelva que ha habido algún tipo de incidencia con mi pedido, igual para el flujo principal no necesito tanto la IA generativa, en el sentido de que al final yo sé que el cliente viene, me pregunta, le pido el número de pedido, le hago una serie de preguntas sobre la incidencia y eso me sirve para registrarla. Pero en la respuesta igual ahí sí que me interesa meter IA generativa para que esa respuesta sea más rica, ¿no? A nivel lingüístico. Ese tipo de soluciones las estamos viendo, pero son más complejas de utilizar, ¿vale? Casi todo lo que está saliendo alrededor de productos de chatbots se centra exclusivamente en la parte de IA generativa, como podría ser pues ChatGPT perfectamente, ¿vale? Son productos que funcionan, digamos, donde por debajo está ChatGPT, pero se aíslan un poco de esa parte tradicional que funcionaba muy bien, que era el tener vuestros flujos de conversación montados, ¿no? Entonces ahí tendréis que iros a soluciones, pues como pueden ser Dialogflow CX y demás, que no me da tiempo a ver, pero que sí que quería mencionaros, ¿no? Que siempre tengáis presente que a veces no es el usar una tecnología u otra, sino el mezclar ambas y cada una utilizarla en el momento que sea oportuno, ¿no? Y luego tenemos el resto de casos que, bueno, ya los había comentado y tampoco quiero invertir más tiempo aquí porque vamos a ver más ejemplos, ¿no? Entonces, del otro día teníamos, sobre todo, me había centrado en estos tres primeros, luego terminamos viendo el cuarto un poquito, que era este caso que os decía de FreePic, lo he traído aquí, de hecho, donde lo tenía aquí cargado, donde os enseñé estos croissants, ¿no? Que os decía, vamos a utilizar, de repente hay herramientas, ¿no? Que me permiten aumentar la resolución, en este caso de una imagen que podría haber sido tomada perfectamente con el móvil, ¿no? Y os decía, pues para darle un poquito más ese tono profesional, ¿no? Vamos a decir, o ese tono más fotográfico que yo lo pueda poner en una web, por ejemplo, pues existen ya estas aplicaciones como la de FreePic que os van a permitir trabajar lo que llamamos el enhancing, ¿no? El upscale and enhancing, que es el darle mayor resolución por un lado y por otro lado el mejorar sobre todo pues ciertos aspectos, en este caso de estilo, ¿no? De la imagen sin variarla, ¿vale? Que eso sí que es importante. ¿Hay alguna aplicación más que quizá merecería la pena que le echásemos un vistazo, pero tampoco sé, no sé, algún caso donde vayáis a necesitar, pero por si lo queréis saber, hay una que han montado aquí que se llama Expand, ¿vale? Que la han sacado hace poquito y esta es interesante sobre todo pensando en redes sociales, ¿vale? En el sentido de que si viésemos, voy a intentar coger la misma foto y a ver si así os puedo, a ver dónde tengo la foto aquí. Vale, y entonces aquí se supone que lo que yo puedo es decirle tanto que por ejemplo, que me borre el fondo, que esto es una feature que es verdad que ya empiezan a incorporar casi todas las, digamos, estas aplicaciones de retoque digital, como el cambiarle, fijaros, el cambiarle la dimensión, ¿no? El decir, oye, pues este es mi tamaño original, este es lo quiero hacer en 1:1, ¿no? Y se me va adaptando, digamos, al formato. Esto tiene que ver con luego las publicaciones de redes sociales, ¿no? Imaginaros que yo quiero publicar en Instagram y me obliga a hacer como este formato de posteo, vamos a poner ¿no? Que es como el más Instagram. Si yo tengo que rellenar, digamos, la foto, ¿vale? Pues puedo directamente el decirle el expand background, como el que haga, digamos, que lo que quiero es que me rellene, ¿no? La parte esta del fondo. Eh, My shop is a bakery, vamos a poner a ver qué hace, ¿no? Que es una panadería. Y le voy a poner que esto es para Instagram.
A ver qué hace. Entonces, bueno, aquí puedo tener como una opción de crear, fijaros, ¿vale? Pues aquí lo que ha puesto es como una especie de bandejita encima de la otra bandeja. ¿Podría no tener sentido? Podría. ¿Puedo iterarla? Sí, ¿vale? Por ejemplo, puedo decirle, oye, pues hazme más opciones, ¿no? Que tengo por aquí, hay como una barrita para que te vaya haciendo como más versiones. ¿Cuál es el problema a ver, de estas aplicaciones? Que son muy nuevas, ¿vale? Entonces hay algunas que vais a ver, por eso ponen también, señalan lo de beta, ¿no? Vais a ver en muchas que todavía pues igual no está fino, ¿vale? O que salen, yo que sé, hay mucha diferencia entre lo que es una foto, ¿no? La mía y la otra. Este tipo de cosas se irán arreglando, ¿vale? Pero sí que está bien que sepáis que este tipo de, digamos, de tools, de herramientas existen y que se pueden utilizar, sobre todo eso en versiones gratuitas, ¿no? Que os dé un poco ese juego de poder probarlas. Y hay otra que os quería enseñar también por si la de FreePic no es lo suficientemente generosa con los créditos gratuitos, que es esta de Crea, que es igual, o sea, vieron que tiraba lo de FreePic y hicieron un modelo muy parecido, que os lo he traído ya aquí montado para no perder tampoco mucho tiempo, ¿vale? También tienen un enhancer. Crea.ai se hizo famoso también por la generación de imágenes, ¿vale? Entonces, aquí podéis echarle un vistazo, quiero decir, también os deja hacer lo mismo, ¿vale? Subir la foto, darle al enhancer and upscaler. Quizá en este se nota más que le has metido algún tipo de efecto que en el otro, ¿vale? Pero también depende de gustos. La ventaja de Crea AI es que como ahora se han metido en el mundo de generación de vídeo, pues es verdad que la capa gratuita de todas estas herramientas la han aumentado bastante, ¿vale? O sea que si queréis cacharrear está muy bien. Funciona también con paisajes que he traído aquí Bilbao, luego he hecho aquí una mezcla. Podéis hacer también, como os decía, con paisajes, no solo por si pensando en turismo, ¿no? Que tengáis fotos o alguna cosa así. Podéis hacer perfectamente un upscaling y luego combinarlo con una cosa que he metido aquí nueva, que es como una especie de transferencia de estilo, ¿vale? Entonces no solo te hace el subir la calidad, ¿no? Y demás, sino que también si tú le das aquí otra imagen, ¿vale? Yo lo que quería era que lo convirtiese un poco de noche, aunque no lo ha hecho demasiado bien, pues te hace como este efecto nocturno, ¿vale? Quizá cambia demasiadas cosas para mi gusto de la imagen, ¿vale? Como para que te pueda servir, pero sí que es verdad que todas estas aplicaciones están funcionando y mejorando a un ritmo bastante vertiginoso, ¿vale? Si quitásemos esta de aquí del Sync Transfer, pues podría directamente trabajar solo con el upscaling, ¿vale? Le puedo decir, de hecho, para enseñaroslo, lo puedo dejar. Fijaos, y además aquí se ha equivocado, ha puesto esto es por un ser grande por automática, estoy viendo ahora que ha puesto Lisboa, pero bueno, eso no es importante para lo que va a hacer ahora mismo. Entonces, lo que os decía, ¿qué es lo bueno de estas aplicaciones? Que también tienes la parte del editor, que quizá aquí la de Crea es la más famosa, porque bueno, pues puedes sobre todo trabajar con distintos ejemplos, ¿vale? Tienes el modo, esto sale por defecto, ¿vale? Estos circulitos, estas formas de aquí. Tienes como unas formas que puedes trabajar aquí a la izquierda, ¿vale? O incluso subirte una imagen de base, aunque siempre te ponen ellos esta de los árboles por defecto. Y a la derecha se genera algo que tiene que ver con estos colores, ¿vale? Entonces, según le subas, ¿vale? El cómo quieres que sea la IA de fuerte, ¿no? El dejar, digamos, a la imaginación volar, pues utilizas más lo que tienes aquí a la izquierda o la propia imaginación, vamos a decir, de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que aquí ha puesto un prompt que dice que está generando bueno, pues un pueblo, ¿no? En el Ártico, no sé qué. Y entonces, aquí podéis poner lo que queráis, ¿vale? He dejado esto porque me parecía un prompt así como bastante curioso. Luego podéis aquí mover, ¿vale? Todo esto según lo vais moviendo. A ver si se me activa. Ahora parece como que se me ha desactivado el real time. Si yo muevo esto, vale, por Dios, ahora ¿por qué no funciona? Dame un segundo.
que voy a resetear, pues yo creo que esto se ha quedado aquí cuajado. Entonces, si yo voy subiendo, fijaros, según yo voy moviendo aquí estas formas, para que entendáis cómo funciona, ¿vale? Si yo pongo el AI Strength muy bajo, se parece mucho a lo que tengo aquí, ¿vale? A la izquierda. Si yo quiero meterle variaciones, cuanto más lo suba, más se va a parecer al prompt que yo he puesto aquí abajo, ¿vale? Tiene ahí como su cosa al aprender a utilizarlo, pero es verdad que si lo ponéis generalmente en un 0.8 o una cosa así, ya empieza a funcionar bastante bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que intenta coger estas formas, adaptarlas a lo que es el dibujo, ¿no? Entonces, hay gente que dice que, claro, que le supone como muy difícil utilizar este tipo de aplicaciones porque, claro, ellos no son creativos, ¿no? Pero igual a una persona creativa, de repente le das esta relación entre formas y dibujo y te lo sabe ahí como sacarle partido, ¿no? A mí me pasa también que me cuesta el aprender a utilizar este tipo de herramientas, pero sin embargo es muy interesante si queréis sobre todo hacer pruebas muy rápidas, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para prototipar, sobre todo, oye, tengo una idea, no sé qué, quiero hacer variaciones sobre la foto, qué cosas puedo meter, ¿no? Y luego puedes meter, yo qué sé, más formas incluso y se van haciendo variaciones. En fin, con esto que os quiero decir, que sobre todo probéis, porque esta aplicación, la de Crea, luego os podéis descargar las fotografías sin mucho problema. Y es verdad que no os va a servir para algo súper profesional, pero sí que os va a servir, como os digo, si tenéis alguna idea, algún concepto que queréis transmitir, alguna cosa así. Es una aplicación que funciona bastante bien. Y en la parte de Home, pues tenéis, ¿vale? Tanto la propia parte de generación de imágenes, que es lo que hemos visto, el Enhancer, que está en la parte nueva, que le han metido por el éxito que ha tenido FreePic con este Enhancer también, y lo nuevo, que está ahora todo el mundo, como decía, aquí metidos en el Video Generation, ¿vale? De Video Generation os he traído un ejemplo que me ha gustado más, que es la gente de Pika, sobre todo esto para que cojáis ideas, ¿eh? La gente de Pika.art ha hecho una especie de librería, bueno, de ejemplos que va generando la gente, los han hecho públicos y me parece muy interesante para que podáis ver, aunque son todas secuencias cortitas, ¿vale? Como os decía, entre 3 y 6 segundos, una cosa así, me parece muy interesante para que veáis el nivel de detalle que se está consiguiendo y el tipo de cosas que está haciendo la gente, sobre todo para probar, ¿no? Fijaros aquí la rana, ¿no? Como en distintos estilos, partiendo de que es el mismo fotograma inicial. Pues sobre todo creo que puede ser muy interesante si os dedicáis a, ya os digo, a publicidad, marketing, ofrecer este tipo de servicios, que conozcáis este tipo de aplicaciones, porque claro, en cuanto puedas hacer un vídeo más largo o tener un poco más de control, ¿no? sobre lo que estás generando, obviamente ese tipo de aplicaciones se van a utilizar, ¿vale? Entonces creo que es muy interesante que podáis ir integrando estos servicios dentro de vuestra carta de productos, ya os digo, sobre todo si es marketing y publicidad, que es donde más se está enfocando, ¿no? todo esto. Con esto ya quedaría esta parte vista y luego es verdad que dentro del mundo vamos a decir, del comercio, está empezando a aparecer el uso de la IA generativa, a ver si lo explico bien, para mejorar, porque generalmente siempre hay descripciones, ¿no? Ya en las fotografías, pero pensando en mejorar lo que yo quiero vender en la web. Es decir, si yo me voy a una página tipo, no sé, Leroy Merlin, Inditex, ¿vale? Cualquiera de estas grandes, ¿no? Que al final imaginaros un e-commerce donde tienes como tus fotos y tu descripción, ¿no? del producto que estás vendiendo. Aquí hay una parte muy interesante donde la IA generativa me puede ayudar, si yo ya tengo descripciones, a mejorarlas, y mejorarlas puede significar añadir palabras clave o puede significar ponerla en diferentes idiomas, ¿vale? Pero también me puede ayudar como a estandarizarlas, es decir, a intentar que todas las que se generen a partir de ahora sean parecidas, ¿vale? Y esto es muy interesante, sobre todo pensando en el futuro, ¿no? Donde yo de repente tengo a un conjunto de personas trabajando, ¿no? En mi equipo y entonces lo que prefiero es decirles, oye, mira, esto se genera así, ¿no? Ya hay como una especie de, vamos a decir, plantilla que yo ya tengo aquí a un agente, un chatbot en el que yo le subo una foto, ¿vale? Y cada vez
me genera una descripción. Y quería enseñaros un caso real, a ver si lo tengo por aquí, porque este caso incluso yo lo he aplicado yo misma. Lo tengo aquí. Fijaros, pero me voy a ir aquí arriba del todo, ¿vale? Esto yo lo utilizo en Vinted, ¿no? Para que veáis que no os miento. Yo tengo este prompt montado, ¿vale? Y esto es una ventana de chat de ChatGPT, donde ya tenía un ejemplo generado, ¿vale? Con estos campos, donde le digo, oye, pues cada vez, ¿vale? Que yo le voy a subir una foto, lo que quiero es que haga la descripción de un anuncio inspirado en este texto, ¿no? Y le digo, oye, cada vez te voy a dar una imagen nueva y tendrás que hacer una nueva descripción. Y le he puesto esta de ejemplo. Recordaros que os decía, si incluís ejemplos, funciona mejor, ¿vale? Y el ejemplo que le daba es una descripción de una bufanda, ¿vale? Que no tiene nada que ver con esta diadema que le estoy subiendo. Pero fijaros, al final la adapta, ¿no? Y aquí pone diadema floral elegante, no sé qué, detalles en crema. Aquí me dice, pues eso, que debería incluir, ¿no? Como la marca, las dimensiones, obviamente no se lo va a inventar, esta parte te deja para que la rellenes tú. Pero claro, ¿qué pasa con todo esto? Que al final te va metiendo aquí ciertas descripciones que si eres tú sola, ¿no? Porque yo, por ejemplo, para estas cosas de segunda mano, pues al final las llevo yo sola. Pues claro, te mete un montón de palabras que claro, que luego la gente las usa, ¿no? Igual para buscar, que a ti no se te ocurrirían. Y la verdad es que funcionan muy, muy bien, como os digo, si lo queréis utilizar en este tipo de cosas, tanto para hacer descripciones de ropa, incluso para intuir materiales, funcionan excepcionalmente bien y están mejorando cada vez más. Entonces, me parece que un caso de este estilo tiene mucho sentido, pues el que lo conozcáis y el que seáis capaz de hacerlo, ¿no? Como os digo, esto parte de la nada, o sea, de decirle en un chat, esto no es ningún tipo de aplicación ni nada, es ChatGPT diciéndole, oye, cada vez que te subo una imagen a este chat, quiero que me generes esta descripción, ¿no? Basada en esta que ya tengo montada o que quiero que me generes una y a partir de esa, ¿vale? Reutilizarla, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante el resultado, claro, porque te ahorra un montón de tiempo. Esto es copiar, pegar, ¿vale? Cambiar aquí, obviamente, los aspectos, ¿no? Que no sabe inferir el modelo, pero es muy interesante a la hora de ser más ágil, sobre todo en esa parte de contenidos. Y el otro caso que os quería enseñar es cuando tienes como una tabla, os lo he traído también de la tabla que yo tenía del Vinted, que no te deja como copiar y pegar, ¿no? Hay tablas de estas que salen en webs, si tenéis webs internas o públicas de las que os interese sacar algún tipo de dato, ¿vale? Muchas veces, claro, el formato tabla se pierde, ¿no? Tú haces ahí un seleccionar todo y de repente el formato se pierde. Entonces, hay una cosa que os puede servir, que estos modelos saben hacer muy bien, que es que si tú tienes un historial, os he traído este ejemplo, ¿vale? Lo voy a copiar y pegar aquí directamente para que lo veáis. A ver, que es que se me tapa con la barra del Zoom. Voy a moverla. Perdona, Nerea, Sí. preguntan en el chat, Gunón, ¿cómo le das esa orden a ChatGPT? ¿Necesitas crear algo específico? En esta de aquí de antes, no, o sea, directamente estaba aquí arriba, igual me lo he perdido, no lo he enseñado bien, espera. Que tengo muchos ejemplos aquí generados en esta conversación. O sea, lo que yo le di fue esto, ¿vale? Esta es la instrucción. Acordaros que hacíamos siempre como instrucción, ¿no? Obviamente el objetivo, que en este caso es Vinted, ¿no? Ya con Vinted entiende que es un anuncio de segunda mano, porque al final sí que es verdad que ese tipo de palabras las identifica. Y lo que sí que es importante es que le deis un ejemplo. Esto para mantener que la descripción que os va a generar sea lo más homogénea posible, ¿vale? El decir, oye, esta descripción, ¿vale? Podría venir de una que he hecho yo, o esta en concreto viene de una conversación anterior donde ChatGPT me había generado una descripción, ¿vale? Entonces, ¿me gusta? Sí. ¿La quiero usar? Sí. Pues la cojo y la copio y la pego y le digo, oye, quiero que todas sean de este estilo, ¿no? Alguna vez, pues igual hay una de estas que no te incluye, ¿no? Pues por lo que sea, porque no lo ve claro, porque tal, alguna línea de estas, ¿no? Del enumerado. Pero generalmente lo respeta bastante bien. Entonces, cuando encontréis, o si ya tenéis descripciones y os sirven,
ponérselas como ejemplo. Lo digo porque es que es mucho más sencillo para que todo se parezca más y que no parezca que cada descripción la ha hecho una persona distinta, ¿no? En ese sentido. Entonces, con esto vale. Esto es una conversación, ¿eh? No tiene más. Una conversación de ChatGPT y entonces aquí lo que hacemos es irle pasando imágenes. Y ya está. No, o sea, y para cada una se adapta, ¿vale? Ya está. Y en el caso que os estaba diciendo ahora, a ver, que ahora me lo he quitado, no me lo guardo. Os decía que cuando tenéis como una tabla de estas que perdéis, ¿no? Que copiáis y pegáis y entonces se pierde como la estructura, ¿no? En este caso yo lo que quería, esto viene de un caso real, como decía, de la plataforma, ¿no? Hay ciertas cosas que no te permite descargar en tu ordenador. Entonces una de ellas es toda la tabla de todo tu historial, digamos, que haces de ventas, ¿vale? Imaginaros esto mismo, como digo, en cualquier otra plataforma de e-commerce. Cuando tú haces ese seleccionar todo, si te lo llevas a un Excel o un Word tal, te va a salir así, ¿vale? Entonces, para este tipo de cosas, los modelos generativos funcionan muy bien si le explicamos lo que queremos, ¿vale? Si a partir de todo lo que hemos copiado y pegado, le decimos, oye, es que lo que al final te estoy dando son transacciones y ventas, ¿no? Entonces le digo que quiero que crees una tabla con 2 columnas, ¿vale? Donde cada fila pertenece a un artículo de la siguiente lista, tal. Y le digo que ignore el resto de campos. Y este prompt, por ejemplo, yo lo uso para mantener todo ese tracking, digamos, el real, ¿no? De ventas de este tipo de plataformas. Y funciona muy bien porque realmente vais a ver que te crea diferentes tablas, ¿vale? A ver si lo hace bien. Os prometo que esto yo lo uso, pero claro, va a tardar un poquito en montar porque son muchos datos, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer es analizar toda la lista que yo le he dado aquí de transacciones, ¿vale? Y irá montando ahora a continuación las tablas una vez lo tenga todo analizado, ¿vale? Entonces vamos a dejarle aquí que piense y luego os enseño cómo queda. No sé por qué está tardando ahora más. Si no os enseño, creo que tengo el ejemplo por ahí generado. Ah, mira. ¿Vale? Fijaros que me crea este formato tabla, ¿vale? Y ya directamente me dice que lo puedo incluso descargar. Claro, esto para mí, a mí me ahorra un montón de tiempo, quiero decir, porque es que además es una información que simplemente la quería, sobre todo por curiosidad, ¿no? Para luego poder sacar pues, algún tipo de dato y tal. Pero el que ya te lo monte así, o sea, a mí me parece bastante interesante. Puedes revisarla tal, ¿vale? Esto te lo puedes descargar de aquí. Y si no te gusta este formato, pues le puedes decir, oye, genéramelo directamente en un formato textual, por ejemplo, ¿vale? Y te la va a montar así. Este es el otro ejemplo que yo tenía montado, ¿vale? Por si no os gusta esta vista o no la consideráis práctica, pues tenéis este otro, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que aquí están mezclados también tanto ingresos como costes, ¿vale? Entonces, los que son costes en este caso los está ignorando. Digo porque igual esta parte no os habéis fijado, pero coge solo la información, en este caso, de los ingresos, ¿vale? En el historial te sale todo mezclado. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas, ¿dónde se están integrando? Aparte de que estén en ChatGPT y demás, pues por ejemplo en Excel, ¿vale? Excel empieza también a incorporar este tipo de peticiones de tal forma que pues no necesites ser un experto, ¿no? en este tipo de consultas, ¿no? Que antes tenías que hacer a mano, tenías que crear algún tipo de macro, etcétera, etcétera. Cada vez más, tanto la generación como la extracción, sobre todo para montar luego tablas, es lo que cada vez se va a ir haciendo pues, de forma más rápida, ¿vale? Y luego tenía un último caso que os quería enseñar, que sobre todo quizás es interesante si tenéis, lo que pasa es que parece que hay que saber un pelín más, quizá no es tan obvio de primeras, pero sí que quería enseñaros la plataforma, porque la conozcáis sobre todo, porque una de las cosas donde se están viendo necesidades, ¿no? para ir mejorando en esa atención al cliente y en saber qué sucede, ¿no? Cuando un cliente viene, compra algo tal, tiene que ver con qué dicen de mí.
eso que llamábamos voz del cliente, ¿no? Entonces, hay un caso muy interesante que es cómo cojo ahora toda la información que yo tenía, de la que solo podía extraer palabras clave, ¿no? De me gusta mucho o no me gusta nada, ¿no? Imaginaos restaurantes, por ejemplo. Si vais a la sección de Google Maps en restaurantes, tenéis un montón de reseñas, ¿no? Por ejemplo, fotografías y demás. ¿Cómo puedo sacarle yo valor a eso? ¿No? Entonces, existen productos interesantes y quería hablaros de Graphex porque además este producto es español, donde ya nos facilitan que si yo tengo algún tipo de tabla, pero claro, en este caso hay que tener la tabla, ¿vale? Si yo tengo ya tabla con mis reseñas que están por aquí, ¿vale? Estos son reseñas de Disneyland y yo tengo montado, vamos a decir, este conjunto de datos donde tengo, pues, bueno, en este caso han metido aquí la fecha de la reseña, ¿vale? De dónde era el que ha metido la reseña. Vamos a ir quizá a lo simple, ¿no? Que tengáis, por ejemplo, el texto de la reseña quizá con alguna marca de tiempo o alguna cosa así, ¿vale? Imaginaos que tenéis todo esto. Aquí hay, obviamente hay un montón de reseñas, hay 42.000, ¿vale? Pero claro, es Disneyland. Entonces, es interesante esta herramienta que se llama Graphex porque nos permite trabajar de forma muy sencilla con estas wizards que tiene por aquí metidos, ¿vale? Tiene una serie de, vamos a decir, recetas donde ya se disparan una serie de flujos, ¿no? Y uno de los flujos es generar este tipo de grafos que son muy interesantes para entender qué dice la gente, ¿no? O en qué cosas parece que la gente dice lo mismo. Y aquí, por ejemplo, pues sí que se intuyen cosas, aunque obviamente te tardas, ¿no? en verlo porque es mucha información, pero sí que te permite de alguna forma filtrar, fijaros aquí a la izquierda, ¿vale? El decir, oye, voy a ver qué dice la gente, ¿no? Que de repente está hablando de que hay colas, de que hay un pase, ¿no? Estos pases rápidos que se compran en los parques de atracciones, tal. ¿Qué dice toda esta gente? Y entonces aquí puedo ir filtrando, oye, ¿qué dicen los que solo dicen reseñas negativas dentro de este clúster, ¿no? Y entonces me los va iluminando y luego yo de esto puedo ir filtrando. Pues imaginaros que solo me interesa los del último año, ¿no? Vamos a decir que son estos y bueno, podría ir incluso a más fino, ¿no? Dependiendo incluso del país. Lo que voy a poder hacer con esto es irme luego aquí a los datos y descargarlos, ¿vale? Con filtrados muy rápidos voy a poder descargarme todos esos datos que he ido filtrando. O voy a poder ver cuáles son las palabras también que más se repiten, ¿vale? Que hay un montón aquí de información que os intenta enseñar. Por ejemplo, adjetivos que aparecen más de forma más habitual, ¿no? Cuando hago este tipo de filtrados. Sustantivos que aparecen también, ¿vale? Esto se puede utilizar también en español, ¿vale? Aunque este conjunto de datos está hecho en inglés, se puede utilizar en español. Y luego lo que puedo es descargarme, ¿vale? Todo esto. Lo que voy filtrando me lo puedo ir descargando y puedo verlo. Entonces es muy interesante, como digo, si os dedicáis a la parte de reseñas y tal, aunque aquí hay muchos datos, imaginaos que tenéis 100 reseñas, ¿vale? 150, pues es muchísimo más manejable, ¿no? El conjunto de datos y sí que merece la pena que le echéis un vistazo. Tiene muchos ejemplos y es una plataforma de las que llamamos, no es de no code, digamos, de que no te haga falta programar, yo la consideraría más de low code, que es que para muchas cosas no hace falta programar, para otras si quieres sacarle un poquito más de partido, sí te da la opción de poder programar un poquito más. Pero al menos el ver este tipo de gráficas me parece muy potente, sobre todo porque no es tan habitual, ¿no? El poder trabajar con grafos a este nivel y el poder ver interconexiones, ¿no? entre unos y otros me parece cuanto menos interesante. Entonces, con todo esto, ¿qué os quería decir? Quería hacer un poco un epílogo, ¿no? O unas conclusiones de todo lo que hemos ido viendo. Porque claro, al final son muchas cositas. Empiezas, claro, la IA al final es casi como un poco, yo a veces lo comparo con la punta del iceberg, porque es verdad, empiezas con una herramienta, luego ves que hay 4 que son muy parecidas, luego dices, ostras, ¿de esta cuál uso? Y hay mucha duda, sobre todo ahora, ¿no? Que os lo ponía por aquí. Voy a poner en grande esta slide. Porque claro, estamos viendo que hay mucho movimiento, hay
un tiempo de vida limitado, incluso también para estos servicios que salen, quizá no para los grandes, ¿no? Aquí no estoy hablando de Microsoft o de Photoshop o así, porque al final esos grandes ya están estabilizados en el mercado, pero imaginaros un crea.ai, ¿no? O imaginaros incluso FreePic, que FreePic vamos a poner que además que es de Google, ¿no? De repente, si a FreePic le sale un competidor, se deja utilizar el producto, es muy posible que Google termine por descartarlo porque no gana dinero con esto, ¿no? Entonces, estamos viendo muchos productos ahora mismo que, o bien porque son startups, ¿no? Que empiezan a crecer y se hacen famosas, tienen un momento ahí de boom, ¿no? Eso las utiliza mucho toda la gente tal para hacer cosas con IA, pero luego de repente mejoran ChatGPT y entonces mueren, ¿no? Entonces ya no necesitas ese servicio nunca más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un punto ahora de intentar entender qué herramienta, pues de las que os he enseñado, ¿no? Oye, pues quiero mejorar una imagen, vale, pues sé que existen estas 3 herramientas, ¿no? Pero siempre tener alternativas dentro de las herramientas que busquéis o de las que yo os haya contado, porque como está avanzando todo esto muy rápido, muchas veces, primero, obviamente no quieres pagar sin utilizar la herramienta a ser posible, con lo cual está bien que tengas varias para poder comparar. Y luego hay muchas, es el punto 2, y claro, no tienen licencias igual tan comerciales, ¿no? Como me gustaría. Es decir, hay un punto de usarla a nivel usuario, como lo que os estaba enseñando yo ahora, ¿no? De decir, oye, pues mira, pues esto para mejorar fotos, esto para, no sé, generar presentaciones, lo que sea. Pero si yo quiero utilizar de repente esto para, digamos, a nivel de profesionalizarlo, voy a tener que mirar, oye, qué pasa pues con los datos que yo estoy enviando, qué pasa con las cuentas, si yo quiero tener varias cuentas dentro de mi organización, es algo que este producto me permite. Y aquí es donde vais a llevar la sorpresa que hay muchos que por su poca vida que llevan, por ejemplo, algo tan habitual como las licencias comerciales, pues igual que las que tiene Microsoft, ¿no? O Adobe, pues de repente no tienen un servicio montado todavía para eso. Entonces, es verdad que hay como un movimiento constante, pero también se ve a veces un poco esos puntos de inmadurez en el mercado, en el sentido de que falta tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo se está resolviendo esa parte muchas veces con este punto de aquí? Con que grandes compañías de repente ven que ese producto funciona guay y las absorben y las convierten en features de un producto pues, que ya tengan ellos, ¿no? Un ejemplo sería FreePic, que de repente lo absorbe Google, lo absorbió en el momento en el que era un banco de imágenes, no cuando se dedicaban a toda esta parte de inteligencia artificial, pero ahora FreePic de repente ve que hay una startup que se llama Magnific, que esto os lo conté en el webinar de startups, ¿no? De emprendimiento, y entonces de repente ve que estos tíos lo están petando, que de repente hay un montón de gente intentando subir fotos para mejorarlas, ¿no? Mejorar la resolución y toda esta parte de estilo y tal, sin variar el contenido. Y entonces compra la startup, directamente lo convierte en una feature, en una característica del producto de FreePic, ¿vale? Esto lo estamos viendo constantemente. Entonces, que no os extrañe que si empezáis a utilizar servicios que sean muy nuevos, pues terminen siendo absorbidos por grandes compañías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para mí, si os tuviese que recomendar algo, centraros mucho, aunque ahí hablo de cultura del dato, llevarlo a vuestro terreno, ¿no? Centraros mucho en, oye, ¿qué quiero mejorar de mi negocio? Tengo un problema porque quiero ser más, no sé, hacer más ruido en redes sociales. Vale, pues pon foco ahí y entonces céntrate imágenes y descripciones. Quiero mejorar todo lo que es como mi back office, ¿no? Toda la parte interna del dato. Vale, pues ahí vamos a empezar a trabajar con tablas, con estructurar la información, con acelerar, ¿no? los procesos internos, y ahí entonces podemos trabajar en algunos puntos con IA, pero siempre intentando no absorber todo, porque claro, el último punto que os pongo aquí, ¿no? Al final la IA, y esto lo he comentado con algunos de hecho de vosotros, tiene un punto que es muy bonito a la hora de explorar, pero también es muy frustrante a la hora de enseñar resultados, ¿no? De justificar cuánta inversión quiero hacer aquí. Porque es verdad que una licencia, no sé, o sea, suscribirte a una aplicación de esta no es cara, en el sentido de que igual son, yo qué sé, 30 euros como mucho al mes. Pero claro, 30 euros, 30 euros, 30 euros, ¿no? Durante 12 meses, si luego no has conseguido, ¿no? El equivalerlo pues a horas de trabajo o cosas así,
pues de repente igual es demasiado dinero que has invertido ahí, ¿no? Y que no te hacía falta. Entonces, hay que tener cuidado e ir poco a poco, sobre todo en esta adopción de la IA, ¿vale? Tener cuidado con eso, que no os absorba en el sentido del hype, ¿no? Y luego, sobre todo, para mí hay una parte muy interesante de diagnóstico, ¿no? Que quizá esta parte en comercios, igual hay puntos que se os quedan un poco fuera, pero sí que es verdad que cuando pensamos en comercios, pensamos mucho en no code, ¿no? En el intentar, o por lo menos yo si me pongo en vuestro terreno, digo, yo quiero aplicaciones, claro, que me resuelvan el que yo no tenga que estar dependiendo de un equipo técnico todo el rato, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una parte de limitaciones en cuanto a cómo de autónomo soy. Como os decía, ¿no? Pues yo puedo coger mi tabla de artículos de Vinted y con un poco de IA, pues sé cómo montarme las tablas yo, ¿no? Para que no me genere trabajo. Pero claro, hay un punto en el que yo digo, no voy a poder hacer nunca, yo que sé, unas gráficas, ¿sabes? Como un economista o gente así. O sea, al final ahí está mi limitación, ¿no? Entonces, creo que hay un punto aquí dentro del diagnóstico que donde se aplica es en, sobre todo este último punto que tengo aquí, ¿no? Si hago algún piloto, si lo que quiero es utilizar alguna aplicación de este estilo, el pararme primero a pensar cómo la va a utilizar mi equipo. Porque el cómo la va a utilizar mi equipo me va a dar las características que yo tengo que buscar en el tipo de aplicación que yo tengo que contratar, ¿no? Entonces, en vez de probar varias a lo loco, que parezca que hacen, pues yo que sé, generación de imágenes, ya voy buscando algún tipo de característica que directamente me filtra un montón todo el amalgama que hay de aplicaciones que parece que hacen lo mismo, ¿no? Entonces, eso sí que os puede ayudar, ¿no? El resto de cosas son para, sobre todo, empresas un poquito más grandes en este caso. Y lo último, para mí sí que hay un punto aquí, la de formatos empleados me la voy a saltar, pero luego os la dejo ahí en las slides. ¿Qué es esto? ¿Vale? Y esto sí que es verdad que se ha resurgido un poco el debate ahora, la semana pasada y esta, porque se ha publicado ya oficialmente el borrador, la primera versión de la ley de inteligencia artificial. Y aunque parece que igual dices, bueno, yo soy una persona utilizando esto, tal, no me va a afectar, ojo, porque sí que se está viendo que, o sea, obviamente directamente no te va a afectar, pero como usuario sí que es posible que limite el uso de algunos productos de inteligencia artificial, ¿vale? Estamos viendo algunos movimientos un poquito quizá novedosos, pero a la hora de publicar esta ley, pues sí que hay muchas empresas, de hecho una de ellas ha sido Meta, la de Facebook, que ya, por ejemplo, ha dicho que hay ciertos modelos que no va a liberar en Europa, ¿no? Entonces, se empiezan a generar debates alrededor de, oye, pues como que hay como mucha incertidumbre con la regulación y demás, pero sobre todo, más allá de que algún producto igual no se pueda usar como tal o que tarde un poco más en llegar, que esto es posible que suceda, sí que creo que es interesante que tengáis claro la pirámide esta que veis aquí a la izquierda, ¿vale? Va a haber un punto en el que sobre todo van a preocupar mucho, o se van a analizar mucho los datos, la privacidad y el licenciamiento. Entonces esa parte sí os afecta a vosotros como, digamos, en este caso clientes que queréis utilizar ese tipo de productos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un caso que se suele poner de ejemplo que es imaginaros no sé, contratáis algún tipo de asistente conversacional, ¿vale? Para hacer una criba, por ejemplo, de currículums, ¿vale? Si os dedicáis a ofrecer servicios o lo que sea, a hacer contratación de personal. Entonces, si ese producto de repente da algún tipo de información incorrecta a la gente con la que está interactuando, el canal es el tuyo, ¿vale? Esto sucedió con una aerolínea, de hecho, le dio ahí a un señor una información errónea y entonces luego el señor respondió, claro, o sea, les metió una denuncia y ganó el juicio en el sentido de que, oye, vosotros habéis contratado un producto que está dando información que es verdad que puede estar incorrecta, pero es un canal oficial, entonces, en el momento en el que esto sobre todo lo hace un sistema de inteligencia artificial, parece que encima como que se toma mucho más en serio, ¿no? Porque es verdad que luego los humanos pues a veces nos equivocamos y luego no termina pasando nada, pues pides perdón y ya está. Pero un sistema de inteligencia artificial que funciona de forma tan automática y de forma tan asertiva, pues sí que es verdad que te
generar algún tipo de dolor de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estos sistemas? Que se están colocando en la zona, sobre todo de high risk, de riesgo alto, ¿vale? Todos aquellos que tengan que ver con atención al cliente, pero sobre todo en el sentido de que les vaya a perjudicar o que haya algún tipo de servicio, no sé, pues empleo, por ejemplo, justicia, si pensamos en temas públicos, ¿vale? De administración pública a la hora de otorgar ayudas, algún tipo de ese tipo de casos, ¿vale? Pues ahí sí va a haber mucha regulación, obviamente, al que contrate este tipo de modelos o de productos, pero también al que luego los ponga en funcionamiento, ¿vale? Entonces, no digo que os vayáis todos a leer el AI Act porque seguramente no tiene sentido, pero sí que echéis un vistazo a sobre todo en los próximos años. Esto parece que sí que va a empezar a funcionar en 2026, todavía queda un poquito, pero sí que si estáis pensando en utilizar inteligencia artificial, pues que sea sobre todo, vamos a hablar de aquí, ¿no? Del riesgo limitado, es decir, chatbots está perfecto, automatización de documentos está perfecto, ¿vale? Pero si ya son chatbots que hacen cosas tipo, como este cribado que os decía de currículums, ¿vale? Pues ahí ya sí que la decisión está afectando a una persona al otro lado, ¿vale? Entonces esa es como la discrepancia entre entrar a un riesgo limitado respecto a un riesgo alto. Espero haberme explicado bien, pues un poco enrevesado a veces, pero eso es un poco la diferencia que tenéis que buscar, ¿vale? Yo empezaría a aplicar casos de inteligencia artificial que se consideren sobre todo de riesgo limitado, ¿vale? De todas formas, de todo esto se hablará muchísimo el próximo año, vamos, a raudales, porque aquí todavía se tienen que aterrizar un montón de cosas. Y si os interesase esta parte desde el punto de vista de derecho y demás, porque ofrezcáis algún tipo de servicio, no sé, de abogacía o tal, pues también es, o sea, es un tema, es decir, que esto va a pegar un petardazo, sobre todo a la hora de enseñar, ¿no? a las personas, a los clientes, el cómo manejar este AI Act, ¿vale? Y hay formaciones que se están montando tanto desde el lado de derecho como desde el lado técnico alrededor de cómo empezar a interiorizar este marco regulatorio, ¿vale? Esto afecta sobre todo a Europa. Y pues de mi lado yo creo que poco más. Tenemos ahora un tiempecillo ahí para preguntas y esto lo mismo, o sea, os he dejado ahí ejemplos y demás, pero bueno, yo creo que por lo menos hemos conseguido cerrar un poquito todo este batiburrillo de inteligencias artificiales. Espero que os haya parecido de interés y que hayáis sobre todo descubierto nuevas herramientas que no conocíais. Muchas gracias. Muchas gracias, Nerea. Pues nada, nos comentaban en el chat, las jornadas se han grabado, las 4 jornadas se han grabado y las hemos colgado en el canal de YouTube del colegio, ¿vale? youtube.com/ingeniería, que ahí tenéis todas las jornadas de inteligencia artificial que hemos hecho con Nerea y todas las jornadas que se han hecho, o casi todas las jornadas que se han hecho en la oficina Acelera Pyme desde mayo del 21, con lo cual tenéis ahí material para pasar el verano enganchados al móvil si queréis, pero bueno. Nerea, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta por aquí. Estaba mirando yo también el chat, sí, por si acaso. vale. Pues nada, si no hay ninguna pregunta ya lo vamos vigilando. Nerea, muchísimas gracias por estas 4 sesiones. Estaremos en contacto a la vuelta, seguro, para hacer más cosas de forma conjunta. Es que ricasco también a Redel por haber confiado en la oficina para poder organizar estas jornadas. Y nada, pues nos vemos después de las vacaciones, porque esta es la última jornada antes de irnos unos días a descansar. Volveremos en septiembre con un montón de jornadas más y estaremos por lo menos hasta junio del año que viene haciendo sesiones de este tipo. Así que cualquier cosa, cualquier sugerencia, cualquier proposición que queráis hacernos relacionadas con temáticas de jornadas, etcétera, pues nos la podéis hacer e intentaremos ayudaros a conseguirlo. ¿Vale? Es que ricasco Nerea, es que ricasco Eli y muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí. Nos vemos a la vuelta. Es que ricasco. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.